Navegadores de la noche. Tengo una conexión especial con mi familia por parte de mi mamá, quienes son originarios de Veracruz, específicamente de Cerro Azul. Desde que era niño, siempre he sido muy cercano a mi abuelito, el padre de mi mamá. Desde temprano me llevaba con él a todas partes, incluso cuando iba a trabajar. Su vida estuvo llena de experiencias variadas, ya que fue soldado en Veracruz, trabajó como velador y también de albañil, entre algunos otros oficios. Un día, con curiosidad por las leyendas y tradiciones del lugar, le pregunté a mi abuelo si había visto duendes o criaturas misteriosas. Sorprendentemente, me contó que aunque nunca había visto duendes, sí había tenido encuentros con brujas y nahuales. Mi curiosidad se despertó al instante, ya que desconocía qué eran los nahuales, así que decidí indagar al respecto. Él me explicó que los nahuales eran brujos con la capacidad de transformar su apariencia física en cualquier forma y hasta pueden volar. Fue entonces cuando compartió conmigo una escalofriante experiencia que vivió cuando trabajaba como velador en las parcelas de lote en Cerro Azul. Dice que una noche, con la luna llena iluminando el cielo, mi abuelo comenzó su turno de velador. Desde el momento en que llegó, sintió una vibración pesada y una extraña atmósfera en el lugar, pero no le dio importancia, así que decidió empezar su turno. Ya a medianoche, mientras se sentaba en su silla, de repente se llenó de sueño y cansancio. Aunque él sabía lo que podría ocurrir, no estaba preparado para lo que vendría. Dice que en medio de la parcela comenzó a escuchar pasos y risas como si hubiera gente escondida, para que acto seguido sacara su rifle recordando los tiempos en que era militar y la necesidad de protegerse en aquellos lugares sin seguridad. Apuntando hacia el interior de la parcela, desafiante, preguntó: ¿quién está ahí? Pero para su sorpresa, las risas se intensificaron y los movimientos en la oscuridad se volvieron aún más inquietantes. Con valor decidió adentrarse en la parcela y se encontró con un cerdo aparentemente inofensivo. Sin embargo, cuando intentó atraparlo, el cerdo sorprendentemente se irguió en dos patas y comenzó a volar mientras se reía. Mi abuelo quedó petrificado ante esta inverosímil escena. Mi abuelo dejó caer su rifle desconcertado y asustado mientras el cerdo alado volaba a lo lejos. Conmocionado por lo que había presenciado, mi abuelo se persinó y corrió de vuelta a su casa, incapaz de lo que había visto. Dice que a partir de ese momento nunca olvidó aquel encuentro con el nahual. Cada vez que recuerda esta historia, su piel se pone de gallina, y hasta el día de hoy me la cuenta con detalle, dejando una huella imborrable en su memoria. Es asombroso cómo las leyendas y tradiciones de lugares remotos como Cerro Azul pueden seguir fascinándonos y desafiando nuestra comprensión, incluso en la actualidad. Esta es una historia de mi abuelito. Cuenta que cuando él era joven vivía en Huautla, Hidalgo. Actualmente he ido varias veces a ese lugar y puedo decir que es un sitio muy bonito. Sin embargo, donde vivía mi abuelito era una zona bastante rural que aún conserva esa esencia. En aquellos tiempos, Huautla era mucho más rural de lo que es hoy en día. Pero para no extenderme demasiado, mi abuelo me contó una historia intrigante. Dice que en cierta ocasión asistió a un baile en la región. Por lo general solía moverse montado a caballo, pero por alguna extraña razón esa vez decidió caminar. Incluso en la actualidad existen caminos en ese lugar que están sumidos en la más profunda oscuridad, y para llegar a casa a veces es necesario atravesar calles de grava y monte. Cuando llegó al baile todo fue normal como debería ser. Pero lo raro sucedió después del baile, cuando él debía regresar a casa. Dice que se encontró con una experiencia misteriosa. A su lado se acercó un puerco con una forma un tanto extraña. Mi abuelo llevaba consigo un machete,
pero bajo los efectos del alcohol no pensó en nada malo en un principio. El animal no parecía amenazante, pero su extraño comportamiento de seguirlo inquietó a mi abuelo. Intentó espantarlo, pero el cerdo no dejaba de acosarlo. Preocupado, mi abuelo optó por sacar su machete y atacarlo en un intento de defenderse. Pero para su sorpresa, el cerdo tenía una carne sumamente dura. Mi abuelo cuenta que batalló mucho para apuñalarlo con el machete, pero cuando finalmente logró cortarlo y abrirlo, se quedó asombrado. El animal no sangraba y su carne estaba extrañamente seca, casi como si fuera un cadáver. Que tras ver eso, él solo salió corriendo dejando ese cerdo ahí, pero que al día siguiente encontraron el cuerpo de un señor que había muerto apuñalado. Pero el lugar donde lo encontraron fue donde mi abuelo había apuñalado ese cerdo. Esta historia, aunque parezca increíble, agrega un toque de misterioso a aquellos tiempos rurales de Huautla. El lugar, con su encanto y tradiciones, siempre ha sido propicio para albergar relatos inexplicables que quedan en la memoria de las generaciones siguientes. Mi abuelo es un hombre de campo y durante un tiempo me hice cargo de vivir con él en su rancho. El lugar era grande, con una extensa milpa frente a la casa. Mi abuelo tenía ciertas costumbres como apurar el ganado y los borregos para meterlos antes de las 7 de la tarde, aunque nunca entendí por qué. Hasta que un 13 de mayo nos estábamos preparando para viajar a Otatitlán, donde nos reuniríamos con el resto de la familia. Y eran alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando salimos en el carro para iniciar nuestro viaje. Sin embargo, por alguna razón el carro no quería arrancar. Todo eso mientras estábamos en medio de la milpa. Pero no habían pasado ya ni 5 minutos de estar intentando encender el carro cuando comenzamos a escuchar ruidos extraños y ver cómo las hojas se agitaban. Además, escuchamos que algo parecía estar riéndose y gruñendo entre la oscuridad. Mi abuelo actuó con rapidez sacando un crucifijo que llevaba consigo y me dijo: ¿sabes rezar? Pues vas a aprender. Luego me colocó un ojo de venado que llevaba como pulsera y me dijo que no tuviera miedo. Curiosamente, en ese momento no sentí miedo en absoluto. Mi abuelo y yo comenzamos a rezar la Magnífica y el Padre Nuestro. Sorprendentemente, esa presencia misteriosa parecía sentir dolor o quemarse con nuestras oraciones, porque gritaba y gruñía mientras intentábamos protegernos. Sin embargo, mi abuelo me advirtió que nunca alzara la vista del suelo, pero a pesar de su advertencia, mi curiosidad me ganó y alcé la mirada. Fue entonces que lo vi con mis propios ojos. Una criatura aterradora de unos 2 metros de altura, mitad perro y mitad humano. Saltó encima de la casa y de ahí brincó a una zanja, desapareciendo en la oscuridad. En mi familia, el don de ver cosas sobrenaturales o tener habilidades curativas ha sido común. Muchos de ellos son brujos y curanderos, y mi hermano y yo también hemos heredado este don. Esta no fue la primera vez que me crucé con nahuales. La habilidad especial de mi familia para percibir y enfrentar lo sobrenatural, así como sus conexiones con la brujería y la curación, ha dado lugar a encuentros extraordinarios con nahuales y otras criaturas misteriosas. En un pequeño pueblo remoto cerca de Tierra Blanca, Veracruz, un amigo tenía una extraña historia que contar. Resulta que en su rancho, durante una semana, un cuervo se volvió el centro de atención debido a su inusual comportamiento. Siempre estaba escandaloso y parecía seguir a mi amigo como si lo estuviera persiguiendo. Esto lo desconcertó, ya que sabía que no era común en los cuervos tener ese tipo de actitud. Pero para mantenerlo a raya, mi amigo solía espantarlo a pedradas.
Dice que en una noche de fin de semana, cuando todos deberían estar dormidos, el cuervo apareció nuevamente, pero esta vez era ya más de la medianoche y mi amigo fue despertado por un ruido proveniente del corral de las gallinas. Al salir a investigar, descubrió que una gallina había sido asesinado. En ese momento fue cuando el cuervo hizo su ruido característico. Eso lo asustó aún más, dejándolo tembloroso. Sorprendentemente, el cuervo se mantuvo en la escena como si estuviera esperando algo. Pero mi amigo se armó de valor, por lo que decidió enfrentar al cuervo y le pidió que lo dejara en paz. Sorprendentemente, le ofreció darle comida al día siguiente solo para que lo dejara tranquilo, para que luego regresara a su casa y tratara de olvidar el incidente para esa noche poder dormir bien. Al día siguiente sucedió algo aún más extraño. Mientras mi amigo estaba con su esposa, quien estaba embarazada de aproximadamente 4 meses, dice que alrededor de las 12:30 de la madrugada los perros comenzaron a ladrar enloquecidamente. Al salir se encontraron con un hombre alto vestido con ropa vieja, un jorongo negro y un sombrero de lona también negro. Mi amigo se sintió desconcertado y asustado, ya que nunca había visto a este hombre en el pueblo poco poblado. El hombre se acercó y le recordó a mi amigo lo que había prometido. Mi amigo se confundió, sin recordar ninguna promesa hecha a algún extraño. Sin embargo, su esposa, que había escuchado la historia del cuervo y la promesa de su esposo, comprendió de inmediato. Rápidamente fue a la casa y sacó una bolsa con piezas de pan que entregó al misterioso sujeto. Este hombre agradeció a la esposa por recordar la promesa y le dijo a mi amigo que le debía la vida. Mencionó que era un hermoso varón, refiriéndose al bebé que estaba esperando la esposa de mi amigo. Esto dejó a ambos desconcertados, ya que nadie más sabía sobre el embarazo ni el género del bebé. Antes de marcharse, el hombre reveló algo aún más inquietante, ya que mencionó que el padre de una familia del pueblo había muerto de un paro cardíaco en el corral de las gallinas. Esta historia, aunque parece increíble, plantea preguntas y misterios en un entorno de pueblos remotos donde las historias de brujas y nahuales son comunes y hacen que uno se pregunte si existen cosas inexplicables más allá de nuestra comprensión racional. Si llegaste a este punto del video, agradezco que te tomaras el tiempo de escuchar estas historias. Si gustas apoyarme, te agradecería mucho que te suscribas, dejes tu pulgar arriba y comentes para que estas historias lleguen a más personas y esta comunidad se haga aún más grande. Les habló su amigo Navegadores de la Noche. Tengan bonita noche.